Semillas de Mostaza es una opción diferente, se plantea un evangelio no anticuado ni antiguo, pero sí que se adapta a las necesidades de esta nación, de este país, de esta ciudad, y lo podemos escuchar un mensaje fresco, interesante, acerca de las verdades de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? ¿Cuántos días que no la sentí? Ok. El título del mensaje esta mañana, a ver si empezamos ya a transmitir. Saludamos a los hermanos de Facebook, los hermanos que nos siguen domingo tras domingo cuando estamos transmitiendo la palabra santa del Señor. Es una mañana preciosa, ya hay muchos pastores que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, culto, transmitiendo la palabra. Esperamos encontrar una iglesia viva, una iglesia vigorosa, una iglesia no descarriada, una iglesia activa en el Señor, que la sangre preciosa del Cordero de Dios pues efectúe el proceso de lavamiento en nuestro interior. Y el título del mensaje esta mañana es Pesados en balanza. Sería el título del mensaje esta mañana, Pesados en balanza. Estuvimos viendo hace 8 días más o menos una serie interesante acerca de la muerte, el paso que el hombre da de la vida a la muerte, que es una transición. Estuvimos viendo que el Señor se goza en la muerte de sus santos, que el Señor le agrada que su pueblo pase a su presencia. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dejamos una pregunta en el ambiente para los estudiosos de la palabra. ¿Qué es más importante, Israel o la Biblia? ¿Israel o la Torá? Dicen los que leen la palabra del Señor, el Pentateuco, se le dice Torá, nosotros le decimos Biblia. ¿Qué es más importante? Algunos acertaron en la respuesta, algunos no. La respuesta es el Israel de Dios, para que por medio de la palabra ese Israel sea completo. Amén. El Israel de Dios. Es más importante el Israel de Dios que la misma palabra. Pero ese Israel sin esa palabra no sería completo. Un cristiano sin la palabra del Señor no es un cristiano. Gloria a Dios. Un creyente sin la palabra del Señor no es creyente. Amén. El creyente necesita documentarse de la palabra del Señor. Uno de los grandes flagelos que azotó a los judíos cuando fueron expulsados de su nación querida era que a los niños se les impidió aprender a leer la palabra. Y eso era un ataque terrible, porque si los niños no leían la palabra escrita y oral transmitida no podría ser preservada en la siguiente generación. Nosotros que hemos estado toda la vida en cultos aprendiendo de la palabra, sabemos que la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabemos que esa información que es transmitida al muchacho, al joven, en sus años cuando está recibiendo información, ya el viejo es más difícil. Un viejo como yo es difícil que aprenda algo. Dice castizamente, el loro viejo no aprende a hablar. Amén. Pero ese niño aprende la palabra, se interna en la palabra. Nosotros somos niños recién nacidos, o mejor, nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y cuando un cristiano no lee la palabra, no es cristiano, porque no tiene la información del exterior para llenar su interior. Así que su interior será socavado por cualquier viento de doctrina, le servirá lo que sea. Aquí en Colombia dicen: para dónde va Vicente, para donde lo lleve la gente. Pero un cristiano que está sostenido en un andamiaje sólido, en la roca inconmovible de los siglos, es un cristiano que no se mueve, aunque no venga a culto 6 meses, se mantiene ahí fortalecido, sólido, esperando en el Señor. Puede que venga el corona, pero él se mantiene adorando el nombre del Señor. El corona no impide que nosotros adoremos al Señor. Estuvimos en casas encerrados, distraídos, algunos engordaron unos kilos de más,
otros aprovecharon, hicieron deporte, otros leyeron, otros ni siquiera leyeron un mes la Biblia. Hay gente que estuvo 6 meses encerrada en la casa y ni siquiera puede decir un mes leí la Biblia, un día entero leí la Biblia, me levanté toda una semana de esta cuarentena a leer la Biblia. No sé si alguien pueda decirlo o hacerlo. Si lo hizo, gloria a Dios por su vida, amén. Vamos al libro de Apocalipsis, bendito el nombre del Señor. Mi geografía, o mi biografía mejor, mi biografía, la palabra del Señor. No seré tan extenso esta mañana, 50 minutos por favor, más o menos cronometradamente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Estuvimos hablando acerca de, delante del trono había como un mar de vidrio y había seres, 4 seres vivientes. Hablamos del versículo 7, no voy a leerlo, ya lo leí el domingo pasado. Y luego que había otros seres vivientes que tenían alas alrededor. Pero lo más importante de estos seres vivientes era que adoraban al Señor y que lo adoraban todo el tiempo. Decían en el versículo 11: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hablábamos también de la raíz de David, bendito el nombre del Señor, y que separados de mí o separados del Señor nada podríamos hacer. Eso está en Primera de Juan, podríamos ver ese versículo, está cerca de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido del principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, esa palabra que se mete. Yo no sé cuántos vibran con la palabra, a cuántos les gusta la palabra, cuántos sienten el impacto de la palabra en su corazón cuando leen la Biblia. Así, amados hermanos, que Cristo, estoy hablando de todo un poco para resumir los mensajes que hemos estado hablando. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo estuvimos diciendo. La iglesia está sujeta a Cristo, somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Grande es este misterio entre Cristo y la iglesia. Estuvimos hablando que no le diéramos lugar al diablo, que Satanás estaba siempre a la expectativa, mirando a ver cómo podía destruir al creyente. Hablábamos de los desterrados, de los que se quedan solos, de los que no van a culto, de los que no leen la Biblia, que son presa fácil para una especie que se mueve afuera del mundo. ¿Recuerdan esa especie que se mueve? Los lobos. La Biblia dice: los envío como ¿qué? Como ovejas o como corderos en medio de ¿qué? De lobos rapaces. Y decíamos: tenga cuidado, porque la jauría viene por la desterrada, o por la solitaria, o por la que se queda rezagada. Así que cuando tenemos comunión los unos con los otros y cuando estamos en la congregación, se cumple el verdadero objetivo de la adoración. Por ejemplo, hoy hicimos guerra espiritual juntos, unánimes, cantamos, alabamos al Señor con toda seguridad. Esa nube, esa borrasca de demonios, de muerte, de depresión, de tristeza, de melancolía, de angustia que hay por ahí en el ambiente, tiene que abrirse paso frente al perfume grato que produce una canción de un adorador. Amén. Cuando un adorador adora, o cuando un adorador dice amén, aleluya, gloria a Dios, cuando activa de espíritu a espíritu, se torna un ambiente espiritual. Hablo con los adoradores, amén. Hablábamos también de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios es viva y la palabra del Señor es eficaz y es cortante más que toda espada de doble filo. Y dice que penetra hasta partir el alma y que parte el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 dice: no hay nada y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hacíamos un enganche, un empalme. ¿Recuerdan quién fue el que se escondió? ¿Quién estuvo escondido? ¿Lo recuerdan? ¿Quién se escondió? Adán salió corriendo a esconderse porque había ofendido a Dios, y entonces sintió que venía Dios, inmediatamente salió corriendo y se escondió. El problema de Adán era que Adán pensaba que Dios no lo iba a encontrar donde se escondió. Ese es nuestro problema, pensamos que Dios no nos va a encontrar donde nos escondemos, pero el Señor sabe todos los escondidijos, amén.
No podemos jugar al Señor al escondidijo. Él sabe qué estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, y no podemos pensar que Dios no nos ve. Dios nos está viendo. Pero me gusta cuando habla del interior cognitivo del ser humano. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que penetra hasta separar el alma, que es el asiento de las emociones cognitivas sin freno. Las emociones que no te dejan consagrarte, las emociones que se engordan, podríamos decir, se vuelven obesas, y hay una inactividad y no le permite al espíritu que perciba el calor de espíritu a espíritu. Porque cuando se vive de espíritu a espíritu, vivimos por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Pero para dinamizarnos en ese interior tenemos que estar de espíritu de Dios a espíritu del hombre. Por eso el Padre, o mejor dice la Biblia, que Él está buscando adoradores que le adoren como en espíritu, en espíritu, en espíritu y en verdad. Recuerde bien la segunda parte: espíritu y espíritu y espíritu y. Sigamos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, siendo muchos son un solo cuerpo. Finalizamos el mensaje con el título. Decía: el que vivo y estuve muerto. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del infierno, y yo estoy vivo por siempre y para siempre. Ese terror de la muerte, ese terror de las personas al morir. Y hablábamos de eso, de cómo las personas se aferraban a la vida y cómo hacían todo lo posible por evitar el encuentro con la muerte. Los judíos están en el año 5780 de un mes interesante, el mes de Aviv, creo que es, más o menos. No soy experto en el tema judío, solo a medias tintas. Y ese mes a mí me parece interesante porque es cuando ellos tienen una reflexión en su interior y reflexionan acerca de lo bueno y de lo malo que han hecho. Nosotros generalmente reflexionamos acerca de ¿qué? Hello. Generalmente reflexionamos acerca de lo malo que hemos hecho. Usted no se pone a reflexionar lo bueno que ha hecho. Entonces pues vamos a estar viendo por qué es interesante que reflexionemos acerca de lo bueno que... ¿A cuántos les gusta lo bueno que han hecho? Hello, ¿a cuántos? ¿Recuerda algo bueno que hayas hecho? En el espíritu, por supuesto. ¿Recuerdan cuánto hay que servir al Señor? ¿Un qué por ciento? El 100% de tu tiempo para Dios, el 100% de tu mentalidad, de tu cerebro, de tu parte interior para Dios, el 100% de lo que Dios está pidiendo y ejerciendo sobre ti. No puedes darle un 60, ni un 40, ni un 35%. Qué rico que podamos darle ese 100% al Señor en nuestro corazón. Y en esa reflexión, reflexionar qué hemos hecho al 100%, qué le hemos entregado al Señor al 100%. Y tú digas: gloria a Dios. Vamos a ver más adelante cómo se desglosa el mensaje. Romanos capítulo 9 versículo 13 dice la palabra santa del Señor: como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay alguna injusticia? Dios, en ninguna manera. Aquí dice: a Jacob amé, punto. El versículo 15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si nos trasladamos al capítulo 8, el versículo 33 dice: ¿quién acusará a una casta diferente? ¿Quién acusará a un linaje diferente? ¿Quién acusará a unos señalados por Dios? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice, respondiendo la pregunta, Dios es el que justifica. Bendito al Señor. ¿Quién es el que condenará a un hijo de Dios? Dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Pero hemos entendido, y yo lo he predicado cientos de veces, que el Señor intercede por nosotros cuando cometemos un pecado. Pero qué bueno presentarnos delante del Rey a dar un buen informe. ¿Cuántos se presentan delante de Dios para darle un buen informe? Veo a la hermana que está en gestación
Qué bueno que cuando la hermana entre a la sala de partos, ella llama a sus seres más queridos y dice: acabo de tener a un varoncito, una niña, aleluya, es una buena noticia, amén. Yo no sé cuántos después de pasar por el quirófano dan un buen parte, cuentan algo bueno y dicen: bien, hicimos las cosas bien, estamos bien, dimos el 100%. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, el que intercede por nosotros, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hay unas confesiones, generalmente cuando hablamos de confesión, hablamos de pecado. Leemos también lo que dice el Salmo 51, mi pecado te declaré, mi pecado te confesé. Confesión y declaración, la confesión de que se hizo algo malo. Pero hay otra clase de declaración, de confesión, y es cuando confesamos las cosas buenas que hacemos. Aleluya. ¿Alguien lo está entendiendo? No sé cuántas veces le has confesado y le has declarado al Señor las cosas buenas que tenías que hacer, y le dices: Señor, recuerda que me encomendaste esto, lo hice bien. Se debe sentir bien. Casi no se predica eso, casi no se habla de eso. Las cosas buenas que hicimos para Dios se las decimos al Señor. Vamos a ver la idea detrás de las cosas, vamos a profundizar. Dice entonces que en el lenguaje hebreo, como me ordenaste, así lo cumplí. La filosofía interna de las cosas, cómo vemos las palabras o la palabra confesar. En el libro de los Salmos 51 hay una confesión de pecado, pero también necesitamos una confesión de las cosas buenas, declarar las cosas buenas, decirle a Dios lo que hemos cumplido, ver las cosas buenas que hicimos o que hacemos para Dios. El Salmo 52, acompáñenme por favor a esa porción de la palabra del Señor. Salmo capítulo 52, el versículo 8 exactamente, dice: Señor, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Le está diciendo el Señor que no era una raíz de tierra seca, ni una raíz de tierra muerta, que cuando venía en la casa del Señor, ¿cómo era? Como un olivo. ¿Y del olivo qué se saca? El aceite. Bendita la gloria del Señor. El aceite de olivas. ¿Y para qué sirve el aceite? Aleluya. Para sanar la herida, para refrescar la herida, para que cuando encontraban un peregrino, un caminante en el desierto, entonces tú tenías un poquitito de aceite y lo derramabas sobre el caminante y traía tranquilidad, traía paz. Aleluya. Yo estoy como olivo verde en la casa del Señor, lo dijo este salmista. Y qué bueno que nosotros podamos decirle al Señor: cuando voy a tu casa, te doy el 100%. A su nombre sea la gloria. Típico de los pastores: ¿cuántos han traído problemas? Amén. ¿Y cuántos han traído enfermedades? Amén. ¿Y cuántos han traído depresión? Todo lo malo lo traemos. Pero ¿qué tal si traemos algo diferente? Pastor, he traído una declaración de victoria. Hello. Oh, he traído una declaración de que esta semana hice las cosas bien, al 100%. De que como me ordenaste, hoy lo respondo. Aleluya. Los que están encargados de la obra del Señor, los líderes: pastor, esta semana no me quedé callado, esta semana hablé de la palabra, cumplí lo que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Se puede. Aleluya, se puede. Bendito el nombre del Señor. Sentir que tenemos éxito en algo, en el ambiente espiritual. Son reflexiones interesantes que hacemos de esta platea. ¿Qué has hecho bueno, exitoso en la obra del Señor? Hoy, después del corona, ¿qué has hecho exitoso en bien de la obra del Señor? Estás buscando en tus pensamientos, estás yendo urgentemente donde guardas todos tus pensamientos cognitivos, salen corriendo algo bueno, y no encuentras algo bueno, exitosamente bueno, que lo hiciste en bien de la obra del Señor. Amén.
Otros dirán, pastor, se la tengo, aleluya. Esta semana evangelicé, esta semana prediqué, esta semana ayuné, esta semana oré, esta semana leí la palabra, esta semana tenía que hacer algo y lo hice en bien de la obra del Señor. Esta semana tenía que hacer algo que se salía de mis manos, pero como era una orden de Papá Dios, lo hice. Aquí estoy. Señor, Señor, vengo a decirte que hice lo que tú me ordenaste. Amén. Sigamos. Sentir esa alegría, ese éxito en algo, ser bueno en algo en la obra bendita de nuestro amado Señor Jesucristo, es lo que trae una gran satisfacción a las personas. Tito capítulo 3 versículo 5 dice la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo del Señor, en el Espíritu Santo. Y dice el versículo 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Me gusta la parte B del versículo 7: viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Viniésemos, aleluya, somos herederos de la esperanza de la vida eterna. Recuerda lo que estábamos diciendo, pero que no solamente llegar a la vida eterna solos, sino que necesitamos, aleluya. ¿Qué llevarías al cielo si mueres? ¿Qué llevarías? Algo que hayas hecho en bien de la obra del Señor. Aquí, ya. Se pase lista. El hermano X: sí, aquí estoy, Señor. Sí, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más hiciste por la obra del Señor? Y mires a Cristo y veas todavía las huellas en su costado, en sus manos, en su cabeza, las heridas de la corona con espinas. Aleluya, bendito el Señor. Y Él dice: todo esto hice por ti, tú quisiste por mí, bendito el Señor. Y veas la terrible y dramática situación de una pandemia espiritual y cientos perdiéndose en el mundo. No hay donde albergar personas o almas en el nombre del Señor. No hay cómo detener la pandemia viral del pecado. Y nosotros tenemos la solución, porque somos portadores de la vida eterna. Nosotros tenemos las llaves, podríamos decirlo así. Él es la puerta. Nosotros tenemos el mensaje de la salvación. Y hay cientos y cientos de personas que necesitan ser evangelizadas por nosotros. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les diga que Jesucristo es el Señor. La iglesia necesita sacudir su cabeza y reaccionar. Basta ya los 6 meses que estuvimos encerrados y empezar nuevamente a posesionarnos en el ambiente espiritual y decir que Jesucristo es el Señor. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor si es tan amable. Deuteronomio capítulo 26. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 26. Hay un título que es sensible. Dice primicias y diezmos. Pero vamos a ir más allá del asunto. El versículo 1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, dice el versículo 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, las pondrás ¿dónde? En una canasta, e irás ¿a dónde? Al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacerte habitar allí su nombre. Bendito el Señor. El versículo 3 dice, la parte B: y le dirás: declaro, escuche bien, declaro hoy a Jehová mi Dios que he entrado en la tierra que juró por Jehová a nuestros padres que nos daría. El versículo 9 dice, ahí hay toda una historia. Del versículo 4 al versículo 8 dice que el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Dios. Hello. El sacerdote tomará la canasta, porque tú acabas de decirle: yo vengo a entregar esto, vengo a declarar lo que Dios ha hecho por mí, y yo vengo a entregar esta canasta. Y el sacerdote la va a tomar, pero cuando la toma, la pondrá delante del altar, delante de Jehová tu Dios. Y entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Hay así un recuento de lo que pasó con Abraham en Ur de los Caldeos. Un arameo a punto de perecer fue mi padre,
el cual descendió a Egipto, habitó allí con pocos hombres, creció, llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Recuerda que esto se lo está diciendo después de entregar la canasta con las primicias de la tierra que el Señor le acaba de entregar. ¿Me están entendiendo? Y recuerda que esto es una declaración que él tenía que decir. Él tenía que declarar, decir, aleluya, bendito el Señor. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Dice entonces que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. O sea, se está hablando de una declaración de victoria. No está pidiendo por paz, ni por seguridad, ni por sanidad. Está diciendo: yo vengo a declarar que el Señor me trajo a este lugar, que me ha dado esta tierra, y que en esta tierra hay bendición, aleluya. O sea, yo siento la gloria del Señor. El Señor me sacó del valle de sombra y de muerte. Estaba en el valle de sombra y de la muerte, y el Señor me trajo de allá. Era un drogadicto, era un mentiroso, era un ludópata, era un hombre que consumía bazuco en las calles de Medellín, o consumía cocaína en las fiestas, o estaba atrapado por la marihuana o por el alcohol, y el Señor me libertó de ese azote, de esa servidumbre, y me sacó y me dio una tierra, y yo la poseí, y en esa tierra estoy viendo la bendición de Dios. Y como yo estoy viendo la bendición de Dios, yo vengo a declarar que el Señor me está bendiciendo, y que esto que el Señor me está dando le pertenece a Él. A su nombre sea la gloria. Si puedes aplaudir esta mañana, hazlo por favor, para que incomodes al silencio de tu vecino. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos entienden la palabra esta mañana? Y sigue diciendo entonces en esta declaración, en esta confesión, aleluya. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Y dice: lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y después de que dejes lo que trajiste, vas a adorar. Por eso es que hay gente que no puede adorar, porque está alterando todo el principio. Y yo no estoy hablando de plata. Quédense con su plata, le hace más falta a usted que a mí. 3 monedas viejas que se le quedaron en la lavadora, no las necesito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero estamos hablando de que las personas, después de que Dios las saca del mundo, del lodo cenagoso, de que estaban perdidos, de que estaban azotados por la peste del pecado y de la miseria, nadie los quería, nadie las quería. Eran deprimidos y deprimidas, estaban en un eclipse mental, eran lunáticas y lunáticos. Estaban a punto de ir al manicomio, estaban a punto de comer basura en las calles de su ciudad. Dios los levanta, Dios los transforma, Dios los lava, Dios los mira, Dios los escoge. Nadie los señala, nadie los condena, porque Cristo murió por este. La persona ha de venir a la casa del Señor y decir: yo estoy como olivo verde en la casa del Señor, como olivo verde en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo siento los ríos de agua de vida en la casa del Señor. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Ahí dice: adorarás. ¿Han visto personas que la gloria de Dios descendió en el culto y la persona no puede adorar? Está bloqueado, hay un bloqueo. No puede adorar, no puede respirar, no puede sentir la gloria de Dios. Está nadando en otras aguas. Pero hay otros que están nadando en el océano del Espíritu y están sintiendo la chequina de Jehová por dentro. Y la otra persona está luchando por concentrarse. ¿Qué está diciendo el pastor que está hablando? No lo entiendes. No entiendes porque no estás adorando. Y no adoras porque no has podido darle el 100% de tu vida al Señor. Y no estás como olivo verde en la casa del Señor. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea toda la gloria. Y entonces dice: adorarás, entrega la ofrenda y adora.
Y el Señor estaba buscando esta clase de declaraciones. Declaraciones. Yo no sé si estoy enseñando algo que usted no había escuchado. Usted declara y dice: aquí estoy. Señor, me ha bendecido. Señor, me has ayudado. Señor, me ha sanado. Señor, se murió el vecino. Señor, se murió el del frente. Señor, en el piso de abajo a un señor le dio corona. Y yo estoy con olivo verde. Aleluya. Caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a ti no llegarán. Porque has puesto Jehová por tu esperanza, no te sobrevendrá el mal. No va a venir el mal y la plaga, la peste destructora no podrá entrar. Pero por supuesto que va a empujar la puerta. Por supuesto que se va a parar en la puerta a empujarla. Pero es que está con una tranca y está con un sello. Mejor, no con un pasador, con un sello poderoso. El sello bendito de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay peste, no hay demonio, no hay principado, no hay cáncer, no hay leucemia, no hay alma, no hay corona, no hay infarto, no hay presión, no hay hambre, no hay peligro, no hay espada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor: y después de que adoras, te vas a alegrar. Ahí lo dice, el versículo 11. Te vas a alegrar. Léalo, por favor. ¿Lo está leyendo? Después de que confieses y declares. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren declarar que están en victoria. No sé cuántos. Y declaran. Es una cosa de espíritu a espíritu. Y decirle: estoy en victoria. Aquí estoy. Aleluya. Qué hermosos son esos escenarios donde está la gloria del Señor, donde el Espíritu de Dios se mueve, donde no es porque seamos los mejores o los únicos o los que tengamos más convocatoria o tengamos más socios, sino simplemente porque sin esto nos morimos, sin esto no hay vida, sin esto no hay respiración, sin esto no hay paz. Cuando nuestro cerebro se va envejeciendo, sin esto no hay oxígeno dentro de nuestro cerebro. Cuando perdemos algunos registros o recuerdos mentales, sin esta palabra el cerebro no funciona bien. Pero cuando la palabra entra y parte el alma y no le permite al alma que se apegue a esta funda, sino que se mantiene el espíritu fresco, la declaración: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y puedo decir: aunque mi padre y mi madre y mis hermanos y mi esposa me dejaren, con todo o con nada, Jehová me recogerá. Y alegrarás en todo el bien que Jehová. Es que al Señor le gusta una iglesia joven, en espíritu y alegre. ¿Han visto esos amargados, frustrados, contispados, estreñidos, prostáticos, que no pueden alabar a Dios? Y en la calle hablan y hablan y hablan. En la iglesia son lápidas, serios. Pues el Señor hace el muerto. ¿Dónde está muerta tu victoria? Y si abre la puerta del corazón, va a entrar algo que no está presupuestado en tu interior. Dice: un río de agua de vida. Y después de esa lápida no va a salir mortandad ni podredumbre, sino que después de eso saldrá un manantial que salta para vida eterna. Y dice la palabra: y vendremos a Él. Vamos a venir a ellos en representación el Espíritu Santo. Y dentro de ellos, ¿de quiénes? De los adoradores. ¿De quiénes? De los que declaran que hay victoria. ¿De quiénes? De los que le entregan al Señor el 100%. De los que le dicen: Señor, finalizamos lo que me dijiste. De eso saldrá río de agua de vida que salten para vida eterna. No sé si más viejo predicaré así, pero ahora puedo hacerlo, lo quiero hacer así. Aleluya. Te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, porque se individualiza, así como al pastor y al extranjero que está en medio de ti. No me voy a meter por esa corriente, se lo voy a leer simplemente claro para que quede en el ambiente.
te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te dio, en toda la bendición que Dios te haya dado a ti y a tu casa. Y entonces también al levita o al pastor y al extranjero que está en medio de ti. Luego se mete en aguas más profundas, versículo 12, versículo 13, versículo 14. Y en el versículo 14 exactamente, la parte C del versículo dice, a mí me gusta esto. Exactamente dice así: he hecho conforme a todo lo que me has mandado. ¿Cuántos años tienes? Yo voy a cumplir 49. Quisiera algún día poder decir: Señor, he hecho conforme a todo lo que me han mandado. No me he apartado ni a la derecha ni a la izquierda, porque tú eres el centro. Voy caminando hacia el centro de tu voluntad. Tú me has dirigido, tú me has direccionado, tú me has llevado, y hasta aquí Jehová me ha ayudado a obedecer. No me he apartado. Qué bueno poder dar esa declaración. Es una declaración: Señor, aquí estoy. Hasta aquí he cumplido todo lo que tú me dijiste que hiciera. Su nombre sea la gloria. Cumplí lo que debía de hacer. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, bendice tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Cumplí lo que debía de hacer. Estamos acostumbrados a hacer confesión por nuestros pecados, y hay una tendencia en la gente de decir: estoy mal, qué tonto soy, qué imbécil soy, qué atorrante soy. A veces decimos eso y nos lapidamos a nosotros mismos. La tendencia a decir que estamos mal, la tendencia a confesar que las cosas no están bien. Ahora, es diferente la contrición por el pecado. Cuando te sientes mal por el pecado es otra cosa, pero es ese común denominador donde siempre no estamos viendo nuestros logros, pero el Señor quiere que empecemos a ver lo que hemos logrado. Hello. El Señor quiere que nos analicemos, estar enfocado en las cosas malas, no más. De ahí te puede traer la depresión. Ese enfoque hacia las cosas negativas, malas, macabras, puede deprimirte y puede acabarte. La Biblia en Éxodo capítulo 4 dice, hablando acerca de Moisés, vamos a leerlo rápidamente, estoy finalizando. El Señor está aquí con nosotros. Cuando usted lee todo el capítulo 4 de Moisés, se va a encontrar con el versículo 14, donde dice: Jehová se enojó contra Moisés. Y usted va a decir: pero ¿por qué el Señor se enojó contra Moisés? Y dice que el Señor se enojó contra Moisés porque Moisés decía: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Yo soy tardo en el habla, yo soy torpe de lengua. Y el Señor se enojó. El Señor quiere que tú veas lo bueno que tienes para Él, y que no le digas a un niño: o soy viejo, o estoy enfermo, o estoy enferma, o es que estoy muy solo, o es que estoy muy mal, es que todo lo hago mal, es que todo me sale al revés. Ya, stop. Es tiempo de decirle al Señor las cosas buenas que estamos haciendo por Él. Yo invito a los que hay aquí y a los que nos están escuchando: ¿qué has hecho bueno por Jesús de Nazaret? Dios se enojó contra Moisés, pero qué importante que nosotros podamos declararle a Dios las cosas buenas que hacemos en bien de su obra. Señor, hicimos algo bueno en bien tuyo. Predicamos, evangelizamos, dijimos algo a alguien que lo necesitaba, oramos por un enfermo. Me gasté todo el presupuesto que tenía yendo a la iglesia, pero no importa. Estoy feliz, estoy satisfecho, estoy contento con lo que estoy haciendo. Y dice la Biblia: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de los frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y dicen que en el Antiguo Testamento cada 3 años se estableció algo, y era, dicen literalmente, yo no soy un coach para estar diciendo cosas que no bendicen, la confesión positiva. Usted tenía que confesarlo positivamente y decir lo que el Señor le estaba entregando, lo que el Señor le había dado, el bien suyo, de su casa y de la tierra donde usted estaba.
Solo vemos con el prisma de la tragedia, solo vemos con el prisma de lo fatal, fatídicamente, amarillistamente, malas noticias. Es una cultura de ver siempre las cosas malas en nosotros mismos. ¿Recuerdan los niños? Bueno, todos hemos sido niños. Yo no sé si había un niño genio por ahí. Yo no fui ese niño genio, no. Pero vi niños que todo les salía bien. Matemáticas bien, inglés bien. La profesora se enamoraba de ellos. Siempre estaban bien. Pero a veces habíamos niños malos, que éramos rebeldes, necios, insoportables y que odiábamos las matemáticas. O sea que éramos niños problemas. Siempre. Allá está el mismo. Nota para la mamá: por favor presentarse en la rectoría mañana a las 10 de la mañana. Nos llegaba temblando a mostrarle esa hoja a la mamá porque sabía las consecuencias. Y siempre ese niño tuvo descargas negativas. Siempre le iba mal a ese niño porque era hiperactivo. Entonces, como vio que por esa línea no era, empezó a hacer ruido y hacerse notar por la dinámica que había dentro de él. Y si siempre corregimos a ese niño y le dijimos las cosas malas que había en ese niño creció frustrado, amargado, un perdedor. Eso es lo que hace la sociedad. Pues el que se quedaba dormido, cogían la tiza, ¡tum!, por dormilón en la frente. Tenían una puntería esos profesores. Ahí en la frente, en medio de las cejas que parecen dos gusanos de cera. Se decía. Y siempre ese niño estuvo sometido a eso. Hoy los técnicos lo llaman bullying. Se castiga el bullying. Pero si a ese niño le hubiéramos prestado más atención y le hubiéramos entregado una responsabilidad y le hubiéramos dicho a ese niño que eres bueno, y ese niño nos hubiera dicho cuidando un partido de fútbol, porque tampoco era buen jugador de fútbol. Ok, el profesor hubiera dicho: cuando veas una pelea o una disputa, vas y me dices. Y el niño no estaba jugando fútbol, pero tenía una responsabilidad. Y entonces veía a Rafael que cogía de la camisa a Brian porque se le fue con el balón, y el niño mismo iba donde el profesor y decía: acabo de ver a dos compañeros peleando. Y llegaba el profesor y le decía: wow, qué buen guarda de fútbol eres, me tienes impresionado, qué bien lo haces. Ese niño hubiera crecido con otra autoestima, con otra perspectiva de la vida. Deuteronomio 25, capítulo 13 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Usa una balanza exacta. El versículo 14 dice, o 13, mejor 14: no tendrás en tu casa efa grande ni efa pequeño. Y dice el versículo 15: pesa exacta y pesa justa tendrás. La Biblia nos da la oportunidad de decir nuestras cosas buenas en la obra del Señor. Aleluya. Qué hermosa palabra, hermano Brian. Cómo nos ministra el Señor. Es verdad, nos llama a la contrición, al arrepentimiento, a las cosas malas que hacemos, pero también nos coloca la pesa justa y nos dice: mire, sí, es verdad, tienen muchas cosas malas. ¡Pum! Se inclinó la balanza con las cosas malas. Pesado, ha sido hallado y ha sido hallado falso. Pero entonces tú puedes decir: Señor, Señor. Y el Señor te va a decir: ¿qué? Dime, porque el Señor nos conoce. Yo quiero decirte algo bueno que hice y que tú no lo recuerdas. Y el Señor te va a decir: dime, hijo mío. Aleluya. Aleluya. ¿Recuerdas algo bueno que has hecho por Dios? Que quizás papá Dios, o tú creas que Él no conoce, o que a Él se le olvidó que tú lo hiciste. Y cuando llegues al cielo y te pesen, tú vas a decir: Señor, Señor, sí, espérate un momentito. Revisa, dile al ángel que estoy alegorizando. Dile al ángel que revise bien el libro de las obras, porque por ahí hay una pequeñita que a mí no se me olvida. Y entonces el Señor la va a revisar. ¡Ah! Aquí la tengo. Sí, aquí está.
aquí está la buena obra que hiciste. Y entonces este hombre, este niño o este adulto le va a decir: ¿la puedes leer, por favor, papá Dios? Y papá Dios va a decir: sí, le diste un vaso con agua fría a uno de mis pequeños. Aleluya. Y eso quedó registrado en el libro de las obras, porque la Biblia dice que aún un vaso con agua fría que le demos a uno de esos pequeñitos se quedará sin qué, sin su recompensa. Cierren sus ojos. Vamos a adorar al Señor. Plenitud podría ser. Estamos delante de tu presencia, pequeños tal cual somos, reconociendo, Señor, que no es por nuestras fuerzas, si mis fuerzas se acaban, es porque a ti te place, Señor. Descansaré, recibe la en gloria, ti. Jesús. Si respondes con Recibe la gloria, silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro, Jesús. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Amén. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti, tu presencia es todo, eres mi tesoro, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo.